Hola, ¿qué tal, brothers? Yo soy Demon y hoy tenemos nuevo video. Recuerda acomodarte. Si quieres desbloquear el nuevo logro, juega el nuevo torneo. Por cierto, también recuerda dejar tu like si ya jugaste a este nuevo torneo y también suscribirte si te ha gustado, porque esto es Elite Latina. Venga, banda, venga, vamos a empezar con este combate de torneo. Zona industrial es el mapa. Venga, nuestro rival es un nivel 21 y vaya que está súper mamadísimo el hijo de su puta. Pero venga, vamos a empezar con toda la pila. Ya te das cuenta que empezamos a 3 barracas, carnal, a 3 barracas. Rápidamente recolectamos todo el suministro posible por el mapa. Me hago con las 2 entradas, la de arriba y la de abajo. Aquí me doy cuenta de que está muy fuerte. Ahora sí viene lo chido. Así es, en este combate enseguida al checar la resistencia que tenía ese coyote dije, este combate va a estar con madres. Rápidamente subimos a cuarto y nivel 3 porque este torneo yo lo jugué en desarrollo. Y bueno, ahí me doy cuenta de que el rival ya estaba produciendo bastantes tropas porque nuestro rival nos estaba haciendo una técnica de control en cantidad de tropas. Ahora mismo yo estoy en una técnica en desarrollo, así que vamos a ver cómo se da esto. En este momento ya voy a producir mis primeros jaguares, va a salir mi segundo halcón y empiezo a producir granaderos. Rápidamente empiezo a contraatacar porque el rival ya estaba encima. Mando los Hawks para poder liberar la presión que ya tenía este rival sobre mí y rápidamente empiezo a producir más jaguares y snipers porque me di cuenta de que el rival estaba sacando bastante infantería. Recuerda, fundamental, si ves que tu rival de resistencia o de confederado te está sacando mucha tropa de infantería, lo ideal es sacar el sniper. Obviamente aquí yo lo complementé con el Hawk y la verdad es de que me dio una ventaja total de la partida. ¿Te das cuenta? Como el rival con una manera bastante rápida me estaba controlando las banderas. Y aquí se dejó llegar. Así es, pues el rival nos atacó con bastante poder que me di por muerto. Esto se va a poner feo. La verdad es que el rival empezó a producir y a desarrollarse de una manera súper rápida. Cabe mencionar que en los combates de torneo, como tú bien sabes, brother, no puedes ver al rival. Entonces yo en cuanto vi esto dije, wow, este brother es de un nivel bastante fuerte, quizás hasta un nivel 21. Y bueno, no me equivoqué. Aquí seguimos con la producción de unidades. Afortunadamente me fui a desarrollo, ya que si me hubiera ido con un juego normal a presión, hubiera perdido. Recuerda siempre mantener el control de la partida. Aquí me vuelve a llegar el enjambre de tropas y yo me quedé así de ¡ayúdenme! Porque la verdad es de que estaba súper estresado, súper difícil y súper mojado, pero de sudor. Entonces rápidamente seguí pensando ¿Cómo hacerle? No lo pensé 2 veces y dije, hay que producir tropas porque hay que mantener el control. Afortunadamente, una debilidad de mi rival es de que estaba sacando mucho vehículo. ¡Hasta la muerte! ¡Hasta la muerte! Entonces yo dije, así brother, pues yo te voy a sacar full granas, papá. Vehículos contra granas. ¿Quién va a ganar? Entonces rápidamente seguía preparándome. El rival tenía 3 banderas ya. Yo solamente tenía una y dije, tengo miedo, mami, ayúdame. Entonces rápidamente seguía produciendo tropas, granaderos y jaguares. Empecé a formarme y dije, no mames, está aquí. Llegó el rival con un enjambre de tropas. Tenía puercos, tenía armadillos, tenía jaguares. Tanta chingadera traía que dije, no mames, ya bailé las pinches calmadas. Pero rápidamente acomodé mis tropas. Puse mis granaderos en modo estático, pero el pinche puerco, como es costumbre, se va al suicidio. Luego, pues ya que te maten, güey. Y lo mataron. Pero rápidamente nosotros empezamos a controlar y empezamos a resistir este ataque. Incluso fuimos capaces de hacer repeler al rival. Aquí nuevamente le espío con el Hawk y luego dije, ¡estúpida, mi pelo, idiota! no me jodas, ya estaba en cuarto el nivel 4, iba a sacar camaleón. Yo estaba súper atrasado y dije, no me lo puedo creer, este combate está súper épico. Entonces, rápidamente hice cuentas, mi suministro me alcanzaba para subir a cuarto el nivel 4. Tenía tropas, tenía jaguares, tenía Hawk,
es hora de empezar a controlar el mapa. Recuperé las banderas y hice otra vez al rival retroceder. En este momento iba a recuperar las banderas mientras mi cuartel 4 ya estaba en proceso, brother. Nuevamente me empiezo a hacer con el control del mapa. Empezamos a resistir y mando los Hawks a patrullar. Venga, venga, venga. Es hora de recuperar las banderas, brother, porque esto es torneo Only Be Chains. La nueva vista, la nueva jugada. Nuevamente nuestro rival insiste y le digo, déjate venir, papá. Aquí está lo tuyo, hijito mío. Pero rápidamente nuestro rival retrocede. Entonces, venga, chepa acá, vamos por la bandera, la recuperamos. No la recuperamos, sí la recuperamos. No la recuperamos, sí la recuperamos. Ahí llega el granadero, llega el jaguar y empezamos a hacer presión, manda. Recuerda que la resistencia tiene por habilidad de entrar a la jungla. Entonces ahí este rival me estaba mandando fusileros. Rápidamente yo retrocedí mis granaderos, porque si dejas los granaderos contra los fusileros, obviamente la vas a palmar. Entonces aquí me di cuenta y dije, vale, vamos a cambiar de estrategia, vamos a controlar el mapa, porque esto está relajado, esto está controlado. En el choque de la batalla el rival era más fuerte que yo, entonces tenía que empezar a producir alguna manera para poder resistir el enfrentamiento, y la lógica era ir por el camaleón. Así que se viene una batalla de camaleones, brother. Ganará el que tenga la mejor estrategia. Prepárate, agarra tu botana y cacahuate, porque esto va a empezar. Nuevamente notaba aquí cómo llegaba la IA, mi IA, que era la puta hostia, a atacar al rival, y el rival estaba lleno en tropas, cabrón. En ese momento dije, no me jodas, esto va a estar intenso. Así que rápidamente formé mis tropas, formé mis jaguares y le dije, ahora sí, papá, pero no mames. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Venía con todo camaleón este carnal. Entonces dije, vale, es el pinche enfrentamiento, es ahora o nunca. Es la batalla de los camaleones ya mismo. Pero yo no tenía camaleón, güey. Entonces dije, va, no hay pedo. Empecé a controlar el ataque de mis jaguares, el rango de disparo manualmente, y de la misma vez empecé a controlar mis granaderos. Pero ojo, mando el ataque de los Hawks y pasa esto. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Así es, mi carnal, así es. Había perdido mis halcones, 4 halcones, hostia, pero qué golpe directo en las bolas, carnal. Me chingó. Pero aquí, afortunadamente, yo le di pa' llevar, carnal. Me llevó la batalla de los camaleones, el mejor de 4 Hawks, pero yo le jodo todo su ejército y aparte me quedo con el control de las partidas. Ten en cuenta que está a punto de salir mi camaleón. Así que dije, venga, che, papá. Perdí 4 Hawks, pero gané la batalla. ¡Sublime! Vamos rápidamente siguiendo con este combate. Aquí me doy cuenta de que nuevamente se acercaba con otra nube de camaleón y dije, no mames, este güey, ¿qué nivel es? Rápidamente intenté volver a disparar dentro de la nube. Afortunadamente mi rival no sabía batallar contra camaleón, no sabía saber cómo resistir estos ataques con el jaguar. Nuevamente le destruyo su camaleón y empiezo a destruirle las tropas. Pero mira el poder de sus tropas, carnal. O sea, con 3 armadillos me está matando todos mis vehículos. Llega por ahí un disparo de un jaguar, pero realmente lo que me hizo bastante daño fueron los armadillos. Entonces en ese momento dije, vale, ya la palmé. Valió caca, no tengo tropas, ¿qué hago? Y en ese momento me puse a morderme las uñas como una rata. Pero entonces dije, vale, tranquilo, con calma. Rápidamente seguí produciendo. Me di cuenta de que unas tropitas estaban sacando apenas el desarrollo y metí aumento de producción común para rápidamente generar más tropas y regresé las que iban, porque solamente iban a llegar a la muerte. Les regreso, vénganse para acá, hijitos, vénganse para acá. Mando los Hawks nuevamente con el afán de cazarlo y mira a este brother. Ahí rápidamente se da cuenta y me enciende la nube y digo, hostia, otra vez la cagué. Pero va, no hay falla. Ahí me di cuenta de que tenía ya algunas tropas dentro de la nube. Tenía la bandera en posición. Estaba produciendo el rival más tropas. Y yo dije, vale, ahorita vemos qué tranza. Ahorita vemos qué pedo. Ahí mi sniper se me cuela. Pero desgraciadamente el sniper cuando llega pues activa la nube y solamente llega a morir. Y yo me quedo así de, what the fuck, ¿para qué te vas para allá, cabrón? Pinches tropas nunca hacen caso, caramba. Rápidamente seguía produciendo, rápidamente seguía aguantando la jugada.
Tú no te imaginas, brother, cómo estaba todo el tiempo produciendo, todo el tiempo estresado, todo el tiempo atento a la jugada. Porque si te das cuenta, estoy atacando con jaguares, estoy manejando el camaleón, estoy controlando los granaderos. Todo es un micro movimiento súper estricto. Y mira esto, saco Dragonfly. ¿Nani? Omae wa mou shindeiru. Así es, brother, recuerda que el Dragonfly es la habilidad especial, es la tropa única del lado de resistencia que te permite ver dónde está el gran camaleón, dónde está el camaleón para matarlo, para darle muerte, para darle hasta para llevar, carnal. Venga, seguimos produciendo, seguimos preparando este ataque porque nuestro rival aquí estaba bastante concentrado en las banderas. Y por suerte, mi IA empezó a atacarle. Esto era súper cagadísimo, carnal, porque mientras yo estaba resistiendo como una loca, este rival estaba muriendo a causa de las tropas de la IA. Y aquí se viene el ataque, mira, duro y a la cabeza, hasta para llevar, carnal. Mando mi Dragonfly, el rival se da cuenta de que tengo Dragonfly, empieza a retroceder y yo empiezo a atacar dentro de la nube. Mi Dragonfly empieza a hacer presión, ahí te das cuenta cómo vamos dejando el rango de disparo, la residuencia de las balas, de la destrucción. Pero tristemente mi Dragonfly muere. Requiesca Timpache, Dragonfly. Afortunadamente nos sirve porque podemos recuperar esta bandera y seguimos produciendo tropas para seguirnos controlando el resto de las banderas. Por acá seguimos checando como la IA es la puta hostia, brother, porque es la que me está ayudando a controlar la partida. Hay que ser sinceros, las cosas como son. Gracias a mi IA y al control que yo estaba teniendo por las banderas fue que me pude recuperar de este ataque. Si te das cuenta, mi IA, que era la hostia, llegó y destruyó las fábricas de mi enemigo. Aquí rápidamente aprovecho el momento, brother. Aprovecho el momento, recupero la bandera y vuelvo a formar mis unidades. Porque yo pensé, vale, si una vez no pudiste luchar contra mis tropas, pues ahora menos vas a poder, ya que tengo la poderosa niebla. Y se viene el ataque. Rápidamente checas cómo vuelvo a encender mi nube de camaleón. Vuelvo a controlar mi rango de disparo, siempre calculando disparar donde está el camaleón. Ahí los jaguares empiezan a hacer su daño, empiezan a controlar el disparo. ¿Te das cuenta? Mira, directo al centro. Ahí destruyo el camaleón. Excelente jugada, maravillosa jugada. Déjame en los comentarios si tú sabes contraatacar un camaleón. Aquí nuevamente empiezo a destrozar las unidades residuales y mis granaderos se encargan de exterminar el resto de las tropas. Recuerda, brother, muy importante, resistencia contra resistencia solamente queda en la jugada. La manera de controlar el rango de disparo, la manera de controlar a los jaguares, la manera de hacer combinaciones épicas para poder ver dentro de la nube. Te recomiendo especialmente que juegues, si te van a sacar niebla, que juegues Dragonfly, que juegues granadero, que hagas el ataque manual, porque si tú lo haces de esta manera vas a poder derrotar a enemigos muy fuertes. Claro, en este mapa lo que me ayudó fue que mi IA era la hostia y empezó a cargarse al rival. Pero si tú haces estos consejos, seguro también te va a ir mejor. ¿Por qué? Porque somos latinos y porque traemos el flow, brother. Ya te la sabes. Pues vientos, carnal, esta batalla estuvo muy intensa y aquí dije go, 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 go. Aprovechando que el rival estaba sufriendo bastantes estragos y daños, en este momento aproveché para de una vez terminarlo. Hey, brother, mi carnalito, mi gran amigo, gracias por ver este video. Te recuerdo que me puedes ayudar bastante si me dejas un like, si te suscribes y ojo, recuerda activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo un video bien erótico como este. Esta batalla es del torneo Only Be Chains, hermano. Esta fue mi mejor batalla de 15 que tuve y te la traigo para ti. Así que disfrútala, recuerda, yo soy el fucking Demon y esto es Elite Latina. Muchas gracias por ver, bro. Que tengas un excelente fin de semana y recuerda, todo es posible porque si lo piensas, lo tienes. Saludos, carnal, abrazotes, duro y a la cabeza. Los espero el sabadito en el directo erótico y épico. Ahí nos estamos viendo, carnal. Vientos.
Saluditos a mi jefazo Milo. Gracias por patrocinar este canal, brother.